Hola, mi nombre es Evelyn Carvajal y el día de hoy haremos un recorrido a través de una línea de tiempo que nos marca desde la arquitectura neolítica hasta la arquitectura medieval prerrománica y a su vez integrando aquella arquitectura desarrollada por algunas de las civilizaciones de América. El periodo neolítico se desarrolló desde el año 7000 al 5500 a.C. en lugares como el río Danubio, la región de Mesopotamia, como también el río Maroni. De las primeras ciudades que se desarrollaron están Lepinski Virg en Serbia, Harmon Irak y Kirokitia en Chipre. Esta arquitectura se caracterizó por utilizar más materiales orgánicos como la caña, las ramas, los bloques de piedra y así también el adobe. Mesopotamia, del 8000 al 439 a.C. Durante este tiempo se desarrolló lo que es la ciudad de Babilonia, localizada entre el desierto de Siria y la meseta de lo que hoy es Irán. Una de las características principales de esta ciudad es que fue de las primeras ciudades en tener una configuración urbanística. En cuanto a su arquitectura, usaban lo que era el arco y la bóveda. Y en cuanto a materiales, usaban ladrillos cocidos decorados mediante vidrio, adobe, paja y arcilla y ladrillos esmaltados. Un ejemplo de esto es la Puerta de Ishtar. Otro de los monumentos más importantes son el Zigurat, como también el Palacio Real. La arquitectura egipcia se desarrolló en el 3000 a.C. al 30 después de Cristo. Esta es una cultura dinástica que se ubica en los márgenes del río Nilo. Se caracterizó por construcciones de pirámides monumentales, arquitectura funeraria y también religiosa. Algunas de sus tipologías de estructuras son las pirámides, templos y tumbas. También emplearon materiales como la piedra caliza, la sileria, talladas en grandes bloques como un sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Algunos ejemplos son la pirámide de Saqqara, las pirámides de Giza y el templo de Luxor. Arquitectura hindú y Asia Oriental del año 3300 al 800 a.C. Durante esta época se desarrollaron diferentes civilizaciones como la hindú, que se desarrolló en el noreste de la India y Pakistán. Uno de sus monumentos más emblemáticos son las estupas. Estos no solo son monumentos, sino una representación simbólica del cuerpo, habla y mente de Buda. Las civilizaciones que se desarrollaron durante esa época es la civilización china, que se ubicaba en las cuencas del río Amarillo, donde sus estructuras más emblemáticas son los templos tradicionales, como por ejemplo el templo de Fawang, y uno de los elementos característicos de estos templos es el tokung, que son elementos unidos por varias piezas de madera. Del año 1000 al 800 a.C. hace su aparición la cultura japonesa con una estructura llamada la pagoda, con sus pisos superpuestos y un pináculo que guía la mirada hacia arriba, simbolizando la búsqueda de lo trascendental, con dos elementos muy importantes en estas pagodas, que son el shimbachira, que es un pilar central, como también el ejiki, que se le llama brazo. Esto se ubica sobre los pilares. La arquitectura griega se desarrolló del año 800 al 31 a.C. Fue una cultura dedicada al cuidado del cuerpo y la mente. Se caracterizó por construcción de templos, centros políticos de reunión social y de actividades deportivas. También se establecieron los tres órdenes principales, como lo que es el dórico, jónico y corintio, como criterios de proporción, como la proporción áurea. Algunas de sus obras emblemáticas son el Partenón de Atenas, el Teatro de Epidauro, como un edificio público-cultural, y la Stoa de Atalo, como una arquitectura civil. La arquitectura romana, esta se desarrolló en el año 800 a.C. al 476 después de Cristo. Fue un gran imperio que estableció bases fundamentales para el comportamiento de las sociedades. También innovó constructivamente con el uso del concreto, con sus construcciones monumentales y el uso excesivo del arco. Su arquitectura representó lo monumental del imperio. A diferencia de la arquitectura griega, la romana debía estar por encima del hombre. También introdujo nuevos órdenes como el orden toscano y el compuesto. Utilizó materiales como la amalgama para ligar la piedra y el ladrillo, y utilizaron el arco para adornar sus obras. Algunos de sus edificios más emblemáticos son el Templo de Saturno, de forma religiosa, y la Curia Julia, de forma política. También tenemos el Circo Máximo, que fue una obra pública. La arquitectura maya. Esta se caracteriza por los elevados templos piramidales y los palacios ornamentados que se construyeron en todos los centros mayas de Mesoamérica, desde el Tajín en el norte hasta Copán en el sur. Sus monumentos más importantes son el juego de pelota, que se encontraba en algunos complejos, y el templo de Rosalila en lo que es Copán Ruinas en Honduras, como también la escalinata de los jeroglíficos. La arquitectura paleocristiana y bizantina se desarrollaron en el 201 al 1401 después de Cristo. Estas se ubicaron en dos imperios, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, donde en el Imperio de Occidente se desarrolló la arquitectura paleocristiana, que adoptaría en sus templos una tipología romana, lo que es la basílica. Este fue un tipo de edificio más común durante este periodo. Uno de sus edificios más emblemáticos es la Basílica de Santa Sabina. En cuanto a la arquitectura bizantina, esta se desarrolló en el Imperio de Oriente. Su estilo constructivo se caracterizó por la majestuosidad de sus iglesias y el uso de cúpulas, arcos de medio punto y mosaicos también. Uno de los edificios más emblemáticos es la iglesia de San Vital de Ravenna. La arquitectura medieval prerrománica del año 401 al 1500. Aquí se desarrollaron tres imperios: el visigodos en España, el imperio carolingio en Francia y el Islam en la parte de Siria e Israel. En cuanto a la arquitectura visigoda, esta se desarrolló entre los siglos 5 y 7 en la península ibérica y refleja la transición entre el arte romano y el islámico. Uno de los edificios emblemáticos de esta arquitectura es la iglesia de San Pedro de la Nave, ubicada en Mérida, España. La arquitectura carolingia buscaba un renacimiento deseo de restauración de la arquitectura romana. Un ejemplo de esto es el edificio oratorio de Hermínides, ubicado en Lorey, Francia, el cual fue construido por Teodulfo, un obispo de Orleans, y tiene una huella en forma de cruz griega. El imperio islámico se remonta en el siglo VII. A medida que el Islam se expandió más allá de Arabia, se fue adaptando a las características locales de cada región, desde la península ibérica hasta el subcontinente indio. Esta arquitectura se transformó y tomó y amarró elementos autóctonos con los principios islámicos del lugar. Un ejemplo es el edificio de la Cúpula de la Roca, ubicado en Jerusalén, en Israel. Arquitectura de la cultura inca. Fue un conjunto de civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en los países donde pasa la cordillera de los Andes al oeste de Sudamérica. Estos países son Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile. La arquitectura inca incluye algunas de las estructuras de piedras trabajadas con más fineza de cualquier civilización antigua. Uno de sus monumentos más importantes y relevantes son Machu Picchu, Etihuatana, el Templo de las Tres Ventanas y el Templo del Cóndor.